Serena vivía en un pequeño pueblo llamado Villaluz, enclavado entre las verdes montañas de la Sierra de Guadarrama, un lugar donde las estaciones parecían deslizarse con calma y las campanas de la iglesia marcaban el tiempo con una precisión que ningún reloj podía igualar. Su esposo, Carlos, era un hombre de negocios que pasaba largas temporadas viajando por las grandes ciudades del norte de España, dejando la casa en Villaluz en un silencio casi tangible, lleno solo de ecos y sombras familiares. Cuando Carlos partía hacia sus compromisos, la casa cambiaba de sonido, como si se sumergiera en un estado de espera. Sus camisas quedaban cuidadosamente colgadas en la silla del dormitorio, y el aroma de su aftershave aún flotaba en el aire, pero su presencia se desvanecía como el último rayo de sol en una ventana al atardecer. La única compañía constante para Serena era Tito, un enorme perro mastín español, orgulloso y feroz en apariencia, pero dulce y protector con ella. Tito la seguía de una habitación a otra, como un guardián silencioso. Al regresar del instituto donde enseñaba literatura española a adolescentes, Serena encontraba a Tito siempre sentado cerca de la puerta, como si supiera exactamente cuánto necesitaba a alguien que no hiciera preguntas. Aquella noche, llevaba un vestido de lana gris que caía justo por debajo de la rodilla, acompañado de medias opacas color carbón y sus pantuflas de fieltro favoritas, esas que parecían haber sido hechas para sus pies. Su cabello estaba recogido en un moño suave, con algunos mechones sueltos que acariciaban su cuello, añadiendo un toque de delicada sensualidad que ni ella misma había previsto. Puso a hervir el agua en el hervidor mientras encendía la luz tenue de la cocina. Tito se acomodó a sus pies, y después de tomar una taza de té, Serena se sentó en el sofá con un libro, aunque las palabras resbalaban de sus ojos como gotas de lluvia en un cristal empañado. Su mano, casi sin pensarlo, se posó sobre el pelaje espeso y cálido de Tito. Su presencia era más real, más tangible que el recuerdo lejano de la voz de Carlos. Lentamente, apoyó la cabeza en un cojín y sintió como Tito se acercaba, apoyando su pesada cabeza sobre su muslo. Ella permaneció quieta, y sus ojos se cerraron con total confianza. Por primera vez en días, Serena notó como su respiración se ralentizaba. No había nada malo, pero tampoco era completamente correcto. Era una intimidad nueva, silenciosa, inocente, pero viva. Sus dedos se movían lentamente por la espalda del mastín, hundiéndose en su pelaje como si acariciara la misma seguridad, un refugio con latidos de corazón. La noche se extendía como una melodía sin fin, y de vez en cuando, el ritmo de la respiración de Tito cambiaba, como si estuviera escuchándola. Serena no tenía sueño, no quería dormir, solo deseaba quedarse allí, junto a él, un poco más. Se despertó antes de lo previsto. La luz del alba apenas entraba por la ventana, y Tito seguía allí, recostado junto a la cama, inmóvil y vigilante como una estatua. Cuando se giró, él levantó apenas la cabeza y la miró. Ese momento, esa mirada, contenían todo lo que Serena no podía expresar ni a su marido. Ese día evitó el espejo y la llamada a Carlos. No tenía ganas de explicar el vacío. Al salir de casa, volvió atrás a buscar un pañuelo de seda, el favorito de Carlos, aquel que él le regaló años atrás en Sevilla. Lo ató lentamente al cuello y salió. Pero al regresar, Tito estaba allí, como siempre, y por primera vez, Serena sonrió de verdad. Los días siguientes pasaron con una lentitud casi palpable, como si el tiempo se hubiera atascado entre las paredes de su hogar. Afuera, el frío de enero suavizaba las formas del pueblo, los tejados estaban cubiertos de nieve, las calles vacías, y el aroma de la leña quemada se mezclaba con la niebla de la mañana. Serena y Tito habían desarrollado una rutina silenciosa. Ella se despertaba y lo encontraba sentado frente a la ventana, como un centinela antiguo, y juntos salían a dar un breve paseo por el bosque que rodeaba la casa. Ella vestía un largo abrigo azul entallado, botas negras brillantes y guantes de piel que aún conservaban un tenue aroma a vainilla. La lana de la bufanda rozaba sus mejillas mientras Tito caminaba a su lado, hundiendo sus patas en la nieve fresca. En ese día recibió un mensaje de Carlos: regreso en 2 días. ¿Todo bien aquí? Su respuesta fue rápida y neutra: sí, todo tranquilo. Pero tranquilo ya no era. Había empezado a notar detalles antes invisibles, la manera en que Tito se acercaba lentamente, la fuerza contenida en sus músculos bajo el pelaje, esa mirada que parecía seguirla con los ojos y con el alma. Por las noches, encendía una sola lámpara en el salón y se sentaba en la alfombra, vistiendo solo una bata ligera color crema y medias gruesas con finas rayas.
Nada provocativo, pero sentía que su cuerpo respiraba diferente. Se movía con lentitud, como si alguien la observara, y en efecto, era así. Tito se sentaba junto a ella, su aliento cálido rozando su hombro. No hacían falta palabras, sus manos buscaban el cuello del perro, la base de sus orejas, el pecho ancho que se alzaba y bajaba al ritmo de su propio corazón. Su pelaje era su manta, su silencio su confesión. Aquella noche hubo un instante que lo cambió todo. Mientras acomodaba los cojines del sofá, sintió a Tito acercarse por detrás. Su hocico tocó su espalda con lentitud y decisión. Se giró y se miraron a los ojos. No había miedo ni ambigüedad, solo presencia, la verdadera, esa que te sacude hasta el fondo. Se sentó. Tito se tumbó apoyando la cabeza en sus piernas. Sus palmas lo acariciaron, leyendo su forma como se lee un poema. La cola se movió apenas y luego permanecieron así, en silencio, con el latir de sus corazones. Cuando se fue a dormir, no cerró del todo la puerta de la habitación. Quizá un gesto inconsciente. A la madrugada, cuando abrió los ojos, Tito estaba allí, tumbado sobre la alfombra, con el hocico girado hacia ella. No se había movido en toda la noche, ni ella tampoco. Se levantó, se puso un jersey ancho color arena, medias gruesas y unas botas de caza. Preparó café y puso 2 tazones, uno para ella y otro para Tito, como una pareja, como 2 seres que compartían algo más que un espacio. Entonces sonó el teléfono. Era Carlos. He adelantado la vuelta. Estaré en casa esta noche. Sintió que algo se rompía dentro. Esa noche organizó todo con cuidado, como una esposa ejemplar: cocina limpia, cama hecha, maquillaje ligero y un vestido verde oscuro de terciopelo que apenas marcaba su figura. Cuando Carlos entró, su mirada estaba distante. La abrazó, sí, pero sin peso, como un saludo formal. Luego miró a Tito. Otra vez él, siempre en medio. Serena no respondió durante la cena, sus palabras sobre el trabajo rellenaban el espacio entre ellos, pero ella estaba en otro lugar. Su mirada se posaba en Tito, inmóvil a sus pies, ojos fijos en ella, y en esos ojos había todo lo que Carlos ya no veía. La primera noche con Carlos en casa fue extraña. Dormían en la misma cama, pero entre ellos había una distancia fría, como sábanas húmedas que ningún calor podía secar. Él roncaba suavemente, agotado del viaje, ella permanecía despierta, mirando el techo, escuchando la respiración constante de Tito fuera de la puerta. Al amanecer bajó a la cocina. Llevaba solo una camisola blanca sencilla pero elegante, de algodón suave, que le llegaba apenas por encima de la rodilla. Los pies desnudos sentían el frío del suelo de mármol, pero no le importaba. Tito ya estaba allí, silencioso, esperando. Su mirada parecía preguntar si estaba bien. Se sentó a su lado, su cuerpo rozaba el suyo. No hacía falta hablar, acarició lentamente su cabeza, sintiendo como la tensión se deshacía bajo su mano. Esa mañana Carlos salió temprano, dejando una nota apresurada: reunión, vuelvo tarde. Nada más. Ni te quiero, ni beso, solo horarios. Decidió tomarse un respiro. Se puso un vestido negro de lana fina con cinturón en la cintura, medias color crema y botines de tacón bajo. Añadió un pañuelo de seda rojo que ondeaba al viento como una provocación silenciosa. Salió con Tito sin rumbo fijo, caminaron hasta el lago donde el viento jugaba con las olas. Se sentó en un banco de hierro forjado y Tito se acurrucó a su lado. Su mano se perdió entre su pelaje espeso y suave. Cerraba los ojos con cada ráfaga, como si el viento se llevara un poco del peso que llevaba dentro. Un hombre mayor que pasaba con su bicicleta los miró y sonrió. Un perro fiel vale más que 1000 palabras. Punto. Serena asintió pero no respondió. Sus palabras la habían tocado más de lo que quería admitir. De regreso en casa, se desnudó lentamente frente al espejo. La camisola se deslizó desde sus caderas como una caricia. Quedó en lencería color marfil de encaje discreto, casi retro, no para seducir a nadie, sino para sentirse viva. Puso música de Chopin, una de sus nocturnas, y se tumbó en la alfombra del salón. Tito se acercó, se acurrucó y apoyó su hocico en su hombro. No había nada indecente, solo una cercanía que se convertía en aliento, ritmo, vibración, como si 2 cuerpos se hablaran sin tocarse realmente. Luego se volvió hacia él. Me haces falta cuando no estás cerca, ¿lo sabes?
Susurró, Tito se... Las primeras luces del amanecer se colaban tímidas entre las rendijas de la persiana, pintando franjas doradas sobre el frío suelo de madera del dormitorio. Serena permanecía sentada en la cama, envuelta en una manta gruesa que apenas lograba contener el temblor que recorría su cuerpo. Afuera, el viento agitaba las ramas desnudas de los robles centenarios que rodeaban la casa en Villaluz, como si quisieran arrancar de raíz el silencio que se había instalado entre esas cuatro paredes. Tito seguía inmóvil a sus pies. Su figura enorme y poderosa parecía la única certeza en un mundo que se deshacía lentamente. El mastín tenía esa mirada profunda, casi humana, que no necesitaba palabras para expresar lo que sentía. Serena se agachó para rozar su oreja con los dedos, sintiendo el calor que emanaba de su pelaje. «Eres mi ancla», musitó, y por un momento, la soledad pareció retroceder, pero la tranquilidad era solo un disfraz. En la cocina, el reloj marcaba las 6:30 cuando el teléfono sonó estridente, rompiendo la calma de la mañana. Serena, con el corazón aún encogido, se levantó con dificultad y cogió el aparato. Era Clara, su mejor amiga desde la infancia, la única persona en Villaluz que parecía entenderla sin necesidad de demasiadas explicaciones. «Serena, ¿estás bien?», preguntó Clara con esa mezcla de preocupación y cariño que solo los años pueden forjar. «No lo sé», respondió Serena, con la voz quebrada. «Todo se está volviendo demasiado confuso, ven a verme». «Necesitas aire fresco y alguien que te saque de esa casa embrujada». Serena dudó un instante, pero luego accedió. Se vistió con una blusa de seda color marfil, que caía suavemente sobre sus curvas, una falda lápiz azul marino y unos botines de antemarrón que parecían sus aliados en esta batalla contra la rutina. Su pelo, recogido en una coleta alta, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro con sutil coquetería. Se puso un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna, un detalle que Carlos le había regalado en uno de sus primeros aniversarios. Tito la siguió hasta la puerta, como siempre, vigilante. El camino hasta la casa de Clara no era largo, apenas 1 kilómetro por senderos cubiertos de hojas secas y ramas que crujían bajo las pisadas. Cuando llegó, Clara la recibió con un abrazo cálido y un café recién hecho, preparado con esa mezcla de café fuerte y leche que las dos adoraban. «¿Sabes?», dijo Clara mientras le pasaba una taza. «A veces la vida es como ese café, amarga, dulce, y a veces, simplemente insípida. Pero siempre merece la pena un sorbo más». Serena sonrió débilmente, agradecida por esa metáfora que parecía hablar directamente a su alma. Pasaron la mañana hablando, riendo a medias y recordando viejos tiempos, pero en el fondo, Serena sentía que algo dentro de ella se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Cuando regresó a casa, el cielo ya se había cubierto de nubes grises que anunciaban lluvia. Entró sin hacer ruido. Tito le esperaba en la puerta con esos ojos que parecían preguntarle si estaba lista para enfrentar lo que viniera. Serena se quitó la bufanda y el abrigo, dejando al descubierto una blusa blanca con botones de nácar que resaltaba su piel bronceada. Se miró en el espejo del pasillo y por un instante, se reconoció, pero sabía que la mujer que reflejaba ya no era la misma. La tarde avanzaba lenta, y la casa parecía respirar con un ritmo propio. Sergio, el vecino de al lado, apareció inesperadamente con una caja de dulces caseros como excusa para charlar. Serena aceptó la compañía con una sonrisa, pero mantuvo la mente en guardia. Sergio tenía esa mirada traviesa y esa sonrisa pícara que siempre le recordaba a un gato listo para saltar sobre cualquier oportunidad. «¿Sabes?», dijo Sergio mientras se sentaba en el sofá del salón. «La vida en Villaluz puede parecer aburrida, pero siempre hay algo oculto bajo la superficie. Como ese perro, Tito, que parece más un lobo con disfraz de mascota». Serena rió, un sonido ligero que no llegaba a sus ojos. «Tito es un santo, no un lobo». «Claro, claro», replicó Sergio con ironía. «Pero a veces, los santos tienen secretos que ni ellos mismos comprenden». La noche cayó rápidamente, y con ella, una sensación de inquietud que Serena no pudo ignorar. Se vistió con un camisón de satén azul oscuro, que caía ligero sobre su cuerpo, dejando ver apenas un contorno sugerente de sus piernas. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío mientras caminaba hacia la ventana para observar la tormenta que comenzaba a desatarse. Un trueno resonó lejano, y en ese instante, el móvil vibró con un mensaje inesperado. Era de Carlos. «Necesito hablar contigo». Esta noche, en el bar La Taberna del Gato Negro, a las 10, Serena sintió un nudo en el estómago.
La idea de volver a enfrentarse a Carlos en un lugar público, con los ojos de todo el pueblo observándolos, le producía una mezcla de miedo y desafío. Se preguntó qué secretos ocultaba el hombre que había dejado su hogar para buscar respuestas en la distancia. Tito se acercó y apoyó su cabeza en su regazo. Serena acarició su pelaje, encontrando en ese contacto la fuerza que necesitaba para no rendirse. Esa noche, en la taberna del Gato Negro, donde las paredes guardaban historias de amores y traiciones, Serena se preparaba para descubrir si el pasado era solo un eco o el preludio de una tormenta aún mayor, y mientras ajustaba el pañuelo rojo al cuello, sintió que una sombra se movía en el umbral de la puerta, una presencia silenciosa que parecía conocer todos sus secretos, y que estaba a punto de desvelar el misterio que había estado oculto bajo la superficie de Villaluz durante demasiado tiempo. La taberna del Gato Negro nunca había sido un lugar especialmente acogedor para Serena. Las vigas oscuras del techo y las paredes de piedra cubiertas de pósters descoloridos parecían murmurar historias de noches largas y secretos a voces. Sin embargo, esa noche, la taberna se llenó de una atmósfera distinta, cargada de una tensión invisible que hacía que el aire se tornara denso y pesado. Serena llegó puntual, vestida con un vestido de terciopelo burdeos que abrazaba sus caderas con suavidad, dejando al descubierto sus hombros ligeramente bronceados. Sus tacones, negros y elegantes, resonaban sobre el suelo de madera con un ritmo pausado y decidido. Su cabello, suelto pero cuidadosamente peinado, caía en onda sobre su espalda, y un leve brillo en sus labios sugería una seguridad que apenas podía sostener. En sus muñecas, un par de pulseras finas de plata tintineaban suavemente con cada movimiento, como un pequeño desafío al silencio del lugar. Tito no podía acompañarla en ese sitio, pero su ausencia se sentía como un vacío que Serena llevaba consigo en cada paso. Se sentó en una mesa al fondo, desde donde podía observar la puerta y la entrada sin ser demasiado visible. El bar estaba medio lleno, algunas caras conocidas del pueblo cuchicheaban mientras bebían sus cañas, pero todos parecían esperar el momento en que Carlos hiciera su aparición. Cuando él entró, la atmósfera cambió de inmediato. Carlos llevaba un abrigo largo gris oscuro que dejaba entrever una camisa blanca impecable y unos pantalones negros. Su porte seguía siendo el de un hombre acostumbrado al poder y al control, pero en sus ojos había una sombra que Serena no había visto antes, una mezcla de cansancio y urgencia. Se sentó frente a ella sin decir palabra, y por un instante, el silencio fue más elocuente que 1000 discursos. Finalmente, Carlos rompió el hielo. Serena, sé que las cosas no han sido fáciles, ni para ti ni para mí, comenzó, con una voz grave pero contenida. Pero necesito que me escuches. Hay cosas que no te he contado, cosas que podrían cambiarlo todo. Serena arqueó una ceja, más por escepticismo que por sorpresa. ¿Cómo qué? Preguntó, cruzando las piernas con un gesto que mezclaba elegancia y desafío. Carlos tomó un sorbo de su copa antes de continuar. No es solo el trabajo, ni mis viajes a Madrid. He estado investigando algo que tiene que ver con Villaluz, contigo y conmigo. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Villaluz? ¿Qué puede tener que ver este pueblo con tus negocios y con nuestra vida? Él bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera escuchar. No es solo un pueblo tranquilo. Hay secretos enterrados en esta tierra, secretos que muchos quisieran mantener ocultos. Y creo que nosotros estamos en medio de todo eso. Serena intentó digerir esas palabras mientras un grupo de jóvenes en una mesa cercana reía estruendosamente, rompiendo momentáneamente la tensión. Pensó en Tito, en su mirada profunda y protectora, y en cómo él parecía conocer más de lo que cualquiera podía imaginar. ¿Y qué esperas que haga? Preguntó, su voz un susurro cargado de incredulidad. Carlos la miró fijamente, y en sus ojos apareció una chispa que ella no había visto desde hacía mucho. Confía en mí, Serena. Esta noche, necesito que me acompañes a un lugar. Un lugar donde todo empezó. Serena dudó, pero algo dentro de ella le decía que esa era la oportunidad para entender, para romper con la incertidumbre que la asfixiaba. Asintió con la cabeza, y Carlos sonrió, un gesto casi infantil que contrastaba con la dureza de su semblante habitual. Salieron de la taberna juntos. La lluvia había cesado y el aire olía a tierra mojada y pino. El pueblo dormía bajo un manto de niebla ligera, y las calles desiertas parecían un escenario preparado para revelar sus secretos más oscuros. Carlos condujo sin decir palabra, mientras Serena miraba por la ventana, sus pensamientos revoloteando como las hojas secas arrastradas por el viento. Finalmente,
Llegaron a un antiguo molino abandonado en las afueras de Villaluz, un lugar que había sido escenario de leyendas y rumores durante generaciones. Aquí fue donde todo comenzó, dijo Carlos, apagando el motor. Ven, entraron en el molino, y la oscuridad los envolvió. Solo la luz de sus teléfonos iluminaba el camino entre las piedras húmedas y los restos oxidados de la maquinaria. Serena sintió un escalofrío, pero siguió adelante, atraída por una mezcla de miedo y curiosidad. En el centro del molino, Carlos señaló una marca en la pared, una inscripción antigua casi borrada por el tiempo. Esto es una pista, explicó. Alguien quiere que descubramos la verdad sobre Villaluz, y sobre nosotros. Antes de que Serena pudiera reaccionar, un ruido sordo resonó detrás de ellos. Se giraron rápidamente, pero no vieron nada. Solo el eco de sus propios latidos acelerados. ¿Escuchaste eso?, susurró Serena, apretando la mano de Carlos. Sí, respondió él. No estamos solos. En ese instante, la puerta del molino se cerró de golpe, y una sombra apareció en la penumbra, observándolos con ojos que parecían brillar con una luz propia. La noche en Villaluz apenas comenzaba, y el misterio que rodeaba a Serena, Carlos y Tito estaba a punto de desvelar secretos que ningún habitante del pueblo estaría preparado para enfrentar. La oscuridad del molino se espesó como un manto, y el silencio quedó roto solo por los latidos acelerados de Serena y Carlos. La sombra que se recortaba en la penumbra parecía casi etérea, como una silueta que no pertenecía del todo a este mundo. Sus ojos, dos puntos brillantes que reflejaban la luz de los teléfonos, se clavaron en ellos con una intensidad perturbadora. Serena sintió como un escalofrío le recorría la columna vertebral, y sin pensarlo, Tito apareció en la entrada del molino, con el pelaje erizado y un gruñido bajo que resonó como un trueno en el silencio. El mastín avanzó con paso firme, acercándose lentamente a la sombra, que retrocedió unos pasos, como si reconociera en Tito un poder que no podía desafiar. ¿Quién eres?, preguntó Carlos con voz firme, tratando de ocultar el temblor que sentía en el pecho. La figura no respondió con palabras, pero de repente, una voz rasposa y antigua emergió de la penumbra, cargada de misterio y amenaza. No debéis haber venido hasta aquí. Las verdades que buscáis son peligrosas, y no todos están preparados para conocerlas. Serena miró a Carlos, sorprendida por la carga de aquella voz que parecía provenir de otra época. Sin embargo, algo en su interior le decía que ese momento era crucial, que la puerta hacia una realidad oculta se acababa de abrir. Queremos saber la verdad, dijo ella con una mezcla de determinación y miedo. ¿De qué hablas? ¿Qué secretos esconde Villaluz? La sombra dio un paso adelante, y la tenue luz iluminó parcialmente su rostro. Era un hombre mayor, con arrugas profundas marcando su piel curtida, y unos ojos que parecían haber visto demasiado. Llevaba una capa oscura, y su presencia imponía respeto y temor a partes iguales. Hace décadas, este pueblo fue testigo de pactos oscuros, comenzó a relatar. Pactos hechos para proteger a unos pocos, a costa de muchos. La familia de Carlos está involucrada, y Serena, tú también formas parte de ese legado, aunque aún no lo sepas. Carlos frunció el ceño, incapaz de ocultar la sorpresa y la inquietud. Serena, por su parte, sintió como el mundo que conocía se tambaleaba bajo sus pies. ¿Mi familia?, preguntó Carlos, incrédulo. ¿De qué estás hablando?, el anciano suspiró, y una sonrisa amarga asomó en sus labios. Tu padre, y el padre de tu esposa, hicieron un trato con fuerzas que van más allá de lo humano. Un pacto que otorgó prosperidad y poder, pero que también trajo una maldición. Esa es la verdad que habéis venido a buscar. Tito, que había estado observando en silencio, se sentó a los pies de Serena, como protegiéndola de aquella revelación. La mujer acarició su cabeza, buscando fuerza en ese contacto. ¿Y qué clase de maldición?, preguntó Serena, sintiendo que su voz temblaba. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? El hombre mayor se acercó lentamente, sacando de su capa un pequeño relicario de plata. Lo abrió, mostrando un símbolo antiguo grabado en su superficie. Este objeto pertenece a tu familia, Serena. Es la llave de un secreto que ha estado oculto durante generaciones. Si lo posees, significa que tu destino está entrelazado con el de Villaluz y sus sombras. Un ruido seco resonó detrás de ellos. La puerta del molino se abrió de repente, y una ráfaga de viento helado invadió el lugar, apagando las luces de los teléfonos y sumergiéndolos en una oscuridad total. Un grito desgarrador cortó el aire, y la sombra desapareció tan rápido como había aparecido.
Serena sintió que el corazón le latía con fuerza desbocada, mientras Tito ladraba con ferocidad, intentando protegerla de un peligro invisible. Cuando las luces del teléfono volvieron a encenderse, Carlos estaba pálido, y Serena notó que sus manos temblaban ligeramente. «Esto no ha hecho más que empezar», murmuró él. «Hay fuerzas en juego que ni nosotros ni Villaluz estamos preparados para enfrentar». Serena miró a su alrededor. La casa vieja y abandonada parecía guardar secretos enterrados bajo el polvo y la piedra. Pero en ese instante, supo que su vida, la de Carlos y la de Tito, había cambiado para siempre. Mientras salían del molino bajo la lluvia que comenzaba a caer con más intensidad, una sensación de urgencia y peligro los envolvía. En la oscuridad, una figura observaba desde la distancia, sus ojos brillando con un fulgor siniestro, un espectador invisible que esperaba el momento exacto para mover las piezas de un juego mucho más grande que ellos, y así, en medio del silencio roto solo por el viento y el latido de sus propios corazones, Serena comprendió que el misterio de Villaluz no solo pondría a prueba su valor, sino que también revelaría secretos que podrían destruir todo lo que amaba, o salvarlo. La historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. Los días que siguieron a aquella noche en el molino fueron una mezcla de rutina y tensión palpable. Villaluz parecía el mismo pueblo apacible de siempre, con sus calles empedradas cubiertas de hojas mojadas y el aroma a castañas asadas flotando en el aire, pero para Serena todo había cambiado. Cada rincón de la casa le recordaba las palabras del anciano, y su mente no cesaba de darle vueltas a aquel relicario de plata que ahora descansaba sobre la mesa del comedor, brillando con un fulgor misterioso bajo la luz tenue de la lámpara. Serena se levantaba temprano, vestida con prendas que combinaban comodidad y un toque de elegancia discreta. Un suéter de lana color camel que suavizaba sus hombros, una falda midi de algodón en tonos tierra, y unos botines de cuero gastado que crujían ligeramente al caminar. Su cabello, recogido en un moño imperfecto, dejaba escapar mechones que caían sobre su rostro con una insinuación casual que, sin querer, despertaba miradas en el instituto donde daba clases. Allí, sus alumnas la veían como a una mujer fuerte, pero Serena sabía que por dentro luchaba con dudas que no podía compartir. Tito, siempre fiel, la seguía como una sombra. Su pelaje blanco y grueso contrastaba con el gris del invierno que se instalaba en el pueblo. A veces, al verla absorta en sus pensamientos, el mastín apoyaba su enorme cabeza en sus rodillas, recordándole que no estaba sola. Una tarde, mientras revisaba unos libros antiguos en la biblioteca municipal, Serena descubrió un volumen polvoriento titulado Leyendas y secretos de la Sierra de Guadarrama. Al hojearlo, encontró una historia que hablaba de pactos ancestrales y símbolos ocultos en las piedras de Villaluz, muy similares al grabado del relicario. Su corazón se aceleró, y una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. «Parece que mi vida se ha convertido en un capítulo de novela de misterio», pensó. «Espero que al menos no tenga que luchar contra vampiros o fantasmas, porque ya tengo bastante con Carlos y Tito». Esa noche, Serena se preparó para dormir con una blusa de seda color marfil que acariciaba su piel. Combinaba con una falda larga negra que dejaba entrever la curva de sus caderas cuando se movía. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío, y un ligero suspiro escapó de sus labios al sentir la soledad que la envolvía. Tito se tumbó a su lado, apoyando su cabeza en su regazo, y ella comenzó a acariciar su pelaje lentamente, encontrando en ese contacto un consuelo inesperado. Pero el silencio fue interrumpido por un golpe seco en la puerta. Serena se levantó con rapidez, su cuerpo aún cubierto por la luz tenue de la lámpara de noche. Abrió la puerta y se encontró con Clara, empapada por la lluvia, con los ojos brillantes de urgencia. «Serena, tienes que venir conmigo». «He encontrado algo», dijo Clara, sin aliento. «Algo que puede cambiarlo todo». Sin tiempo para preguntas, Serena se vistió con rapidez, un abrigo grueso de paño azul, bufanda y botas impermeables. Tito ladró, como si entendiera que la noche traía consigo una nueva aventura, y juntos siguieron a Clara hacia el centro del pueblo. En la pequeña plaza, bajo la luz mortecina de un farol, Clara mostró un papel arrugado que había encontrado entre los objetos antiguos de su abuelo. Era un mapa con símbolos extraños y una ruta marcada que terminaba en un lugar llamado la Cueva del Olvido, un sitio del que nadie hablaba pero que estaba rodeado de leyendas oscuras. «Dicen que allí se esconden las respuestas», murmuró Clara. «Y creo que es hora de descubrirlas». Serena sintió el peso de la responsabilidad apoderarse de ella, pero también una chispa de determinación. Esta vez, no estaba sola. Con Tito y Clara a su lado,
Estaba lista para enfrentarse a lo desconocido, mientras avanzaban por los senderos húmedos y enmarañados, una sensación de misterio y peligro crecía en el aire, y las sombras parecían susurrar secretos que solo ellas podrían desentrañar, pero lo que no sabían era que, en la penumbra, alguien las observaba, sonriendo con malicia, preparando el siguiente movimiento en un juego que apenas comenzaba, y así, mientras la luna iluminaba su camino, el destino de Villaluz y de sus habitantes pendía de un hilo, a punto de revelarse en un desenlace que nadie podría prever.